Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde analizamos, diseccionamos y disfrutamos de cada drama, cada romance y cada giro inesperado que nos regalan estas producciones que tanto nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, admitámoslo, a todos nos da escalofríos, las suegras, específicamente, las suegras intensas y problemáticas de las series turcas. Prepárense porque vamos a analizar situaciones donde las protagonistas, Hande y Melisa, se ven envueltas en verdaderos dramas familiares cortesía de las madres de sus amados Kerem. Su es los amorosos complots secretos del pasado y por supuesto, la incesante presión superíndice 3N de la suegra perfecta. Vamos a explorar esas dinámicas que nos mantienen pegados a la pantalla y que nos hacen gritarle al televisor, no lo hagas. Porque, seamos honestos, Q Copyright N no ha sentido la tensión superíndice 3N de una suegra que parece tener un manual de instrucciones para arruinar relaciones. Pero antes de que nos metamos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal. Suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con análisis, teorías y chismecitos de sus series turcas favoritas. Y si les gusta el tema de hoy, denle un buen me gusta para que sepamos que quieren ese contenido como este. Ahora vamos al drama. Que hoy la cosa viene cargada de veneno maternal, o casi. Hoy vamos a centrarnos en tres series que ejemplifican a la perfección superíndice 3 en este conflicto generacional y sentimental. La primera de ellas es *** Amor en blanco y negro ***. Esta serie, perteneciente al GEU Copyright Nero Drama romántico con toques de acción superíndice 3N, nos presenta una historia intensa y apasionada que ayu del cliché copyright de chico malo se enamora de chica buena. Los actores principales son Birce Akalay como Asli, una doctora idealista cuyo compromiso con la vida es casi inquebrantable, e Igrados Braimu con Dieres y Selikkol como Ferhat, un sicario con un pasado turbio y un presente aún oscuro. La trama se centra en Asli, quien es secuestrada y obligada a operar a un hombre herido. Descubre que este hombre es un jefe de la mafia, lo que la pone en peligro inminente. Para silenciarla, Ferhat la obliga a casarse con Dieres y Copyright L. A pesar de las circunstancias iniciales, Asli ve una bondad latente en Ferhat, una especie de alma gemela herida que necesita desesperadamente ser rescatada, mientras que Dieres y Copyright L se siente atraído por su integridad y compasión superíndice 3N, cualidades que nunca ha encontrado en su mundo corrompido. Su relación superíndice 3N es un tira y afloja constante, llena de secretos, mentiras, amenazas y por supuesto, esa innegable química que nos hace creer que el amor puede florecer incluso en los lugares superíndice 3 espitos. En Amor en blanco y negro, la figura materna, y en este caso, la suegra potencial, juega un papel crucial, casi como un titiritero que mueve los hilos del destino de los protagonistas. La madre de Ferhat, Namke Miran, es una figura poderosa y manipuladora. Ella controla la vida de su hijo con puño de hierro y tiene una visión superíndice 3N muy clara de que Copyright N deberá ser su esposa, alguien que encaje en su mundo de poder y riqueza, alguien que no cuestione sus decisiones y que sea capaz de mantener las apariencias. Asli, con su moral inquebrantable, su espíritu libre y su deseo de justicia, es todo lo contrario a lo que Nam quiere para Ferhat. Ella representa una amenaza a su control y a la imagen que ha construido para su familia. Aquí radica el drama en su máxima expresión superíndice 3N. Nam ve a Asli como una amenaza a su control sobre Ferhat. Intenta sabotear su relación superíndice 3N constantemente, utilizando todo tipo de artimañas más menos desde chantajes emocionales, recordándole a Ferhat sus obligaciones familiares y su deber de proteger el legado familiar, hasta amenazas directas, poniendo en peligro la vida de Asli y de sus seres queridos. La tensión superíndice 3N entre Asli y Nam que es palpable en cada escena, cada mirada, cada diálogo es cargado de veneno y resentimiento. Nam no duda en despreciar a Asli, recordándole constantemente su origen humilde, y su falta de experiencia en el mundo oscuro en el que Ferhat se mueve. Ella la ve como un estorbo que impide que su hijo cumpla con las obligaciones familiares y que lo distrae de su verdadero destino. Lo interesante de esta serie es que a pesar de la oposición superíndice 3N de Nam, la relación superíndice 3N entre Asli y Ferhat se fortalece. El amor verdadero, la comprensión superíndice 3N, el respeto mutuo y el apoyo incondicional los ayudan a superar los obstáculos que la suegra malvada les pone en el camino.
Claro, no sin antes pasar por momentos de angustia, desesperación superíndice 3n y casi separación superíndice 3n. Pero al final, el amor triunfa, aunque no sin dejar cicatrices profundas en sus corazones y en sus almas. La lucha entre Asli y Namk es una batalla constante por el control y por el amor de Ferhat, una lucha que pone a prueba los límites de la lealtad, la moral y la propia supervivencia. Un dato curioso sobre esta serie es que la química entre Birce Akalay e Igrados Braimu con diéresis Elikkol era tan evidente fuera de la pantalla que se rumoreaba que tenían una relación superíndice 3n amorosa en la vida real. Aunque nunca lo confirmaron, la verdad es que esa química se transmitió a Trabu Copyright S de la pantalla, haciendo que la historia de amor entre Asli y Ferhat fuera aún ese creíble y apasionante. Los fans de la serie a menudo comentaban sobre la intensidad de sus miradas y la naturalidad de sus interacciones, lo que alimentaba aún los rumores sobre su romance fuera de la pantalla. Ahora vamos con nuestra segunda serie, que también Copyright N tiene una suegra de pesadilla, pero con un toque de comedia que la hace menos insoportable. Habitación 309 ***. Cambiamos completamente de tono y nos vamos a la comedia romántica con Habitación 309. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir como Lale y Furkan Palal como Onur, es una historia ligera y divertida sobre un encuentro accidental que cambiaron sus vidas para siempre. Es una de esas series que te hacen reír a carcajadas y suspirar al mismo tiempo, perfecta para una tarde de domingo en el sofá. Lale y Onur son obligados por sus respectivas familias a encontrar pareja. Ambos, de manera independiente, son enviados a una cita a ciegas en el mismo lugar, específicamente la habitación 309 de un hotel. Debido a una confusión superíndice 3n, una serie de malentendidos y una buena dosis de alcohol, terminan compartiendo la habitación superíndice 3n y, después Copyright S de una noche llena de desenfreno y arrepentimiento, terminan durmiendo juntos. Como resultado, Lale queda embarazada. A partir de aquí, la trama se complica. Para evitar el escándalo y complacer a sus familias, Lale y Onur se ven obligados a casarse. Su relación superíndice 3n comienza como un matrimonio por conveniencia, sin amor ni expectativas, pero poco a poco, a medida que se conocen y comparten experiencias, el amor comienza a florecer entre ellos. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de la familia y sobre CEU superíndice 3 mo el destino puede jugar con nosotros de maneras inesperadas. Y aquí es donde entra nuestra suegra en acción superíndice 3n, con todo su arsenal de comentarios sarcásticos y planes maquiavu copyrightlicos. Betul, la madre de Onur, es un personaje ambicioso y dominante. Ella siempre ha tenido grandes expectativas para su hijo y tiene una idea muy clara de que Copyright N deberá ser su esposa, alguien de su mismo estatus social, alguien educado y refinado, alguien que pueda ayudar a Onur a ascender en el mundo de los negocios y a mantener el prestigio familiar. Lale, con su carácter independiente, su espíritu luchador y su origen humilde, no encaja en absoluto con la visión superíndice 3n de Betul. La ve como una oportunista que solo es interesada en el dinero de su hijo. Betul no pierde oportunidad para humillar a Lale, criticando su forma de vestir, sus modales y su falta de clase. Intenta sabotear su matrimonio constantemente, buscando la manera de demostrar que Lale no es la esposa adecuada para Onur y que su hijo merece algo mejor. Sin embargo, a diferencia de la suegra de Amor en blanco y negro, Betul tiene un toque de humor que la hace divertida que malvada. Sus planes para separar a Lale y Onur a menudo resultan contraproducentes, generando situaciones CEU superíndice 3 micas y embarazosas que nos hacen reír a carcajadas. A pesar de su actitud snob y su constante menosprecio hacia Lale, Betul termina desarrollando un cariño más menos por su nieta y, poco a poco, comienza a aceptar a Lale como parte de su familia. Es un proceso lento y lleno de altibajos, pero al final, Betul aprende a valorar las cualidades de Lale y a reconocer que el amor de su hijo es importante. Habitación 309 es una serie ideal para aquellos que buscan una comedia romántica ligera y entretenida, con un toque de drama familiar. La tensión superíndice 3n entre Lale y Betul aún más menos a de una dimensión superíndice 3n divertida a la historia, mostrando que incluso las suegras difíciles pueden cambiar con el tiempo y que el amor puede conquistar incluso los corazones fríos. Un dato curioso es que Demet Özdemir y Furkan Palal se convirtieron en grandes amigos durante el rodaje de la serie. Su química en pantalla era innegable, pero fuera de ella mantenían una relación superíndice 3n estrictamente profesional. Sin embargo, su amistad se tradujo en una gran confianza y complicidad,
lo que hizo que las escenas entre Lale y Onur fueran aún autocopyrightísticas y divertidas. Los fans de la serie apreciaban mucho la relación superíndice 3N entre los actores y a menudo comentaban sobre su profesionalismo y su talento para dar vida a sus personajes. Y ahora, para cerrar con broche de oro, vamos con la tercera serie de nuestra lista, una que tiene una suegra que no solo es problemática, sino que además esconde un oscuro secreto que podrá destruir la vida de todos. Cara para asterisco. Esta serie, que combina drama, romance y suspense policial de una manera magistral, es protagonizada por Tuba Büyüküstün como Elif Denayse y Engin Akyürek como Umer Demir. La trama gira en torno a dos personas que se unen después de sufrir copyright ridas trágicas y que descubren que sus vidas entrelazadas de una manera inesperada. Elif es una más menos adora de joyas exitosa cuya vida da un giro inesperado cuando su padre es asesinado. Al mismo tiempo, Umer, un policua incorruptible y dedicado, pierde a su prometida en circunstancias misteriosas. Las investigaciones revelan que las muertes conectadas y que ambos, el padre de Elif y la prometida de Umer, estaban involucrados en actividades ilícitas. Elif y Umer se unen para descubrir la verdad de estas muertes, pero en el camino se enfrentan a peligrosos enemigos y a una red de corrupción superíndice 3N que llega hasta las altas esferas del poder. A medida que investigan, Elif y Umer se enamoran, encontrando consuelo y apoyo mutuo en medio del caos y construyendo una relación superíndice 3N basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. En Cara para Ask, Zerrin Denayse, la madre de Elif, es un personaje complejo y ambiguo que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio se presenta como una mujer elegante y sofisticada, preocupada por el bienestar de sus hijas y por mantener las apariencias de su familia. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se revela que Zerrin esconde un oscuro secreto relacionado con los negocios turbios de su esposo fallecido y que es dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger su secreto, incluso si eso significa sacrificar la felicidad de su propia hija. Zerrin es una suegra que no aprueba la relación superíndice 3N de Elif con Umer. Lo ve como un hombre de clase baja que no es a la altura de su hija y que podrá poner en peligro el estatus social de la familia. Ella prefiere a un hombre rico y poderoso que pueda proteger a Elif y mantener el legado de su familia. Intenta convencer a Elif de que se aleje de Umer, argumentando que su relación superíndice 3N la pondrá en peligro y que Umer no es el hombre adecuado para ella. Pero el problema no es solo la clase social. Zerrin sabe que Umer estuvo investigando la muerte de su esposo y teme que descubra la verdad sobre sus actividades ilícitas y su propia participación superíndice 3N en ellas. Por lo tanto, su oposición superíndice 3N a la relación superíndice 3N de Elif y Umer es motivada por el miedo a que sus secretos salgan a la luz y que su vida se derrumbe. Zerrin manipula a Elif emocionalmente utilizando su culpabilidad y su deseo de proteger a su familia para alejarla de Umer. Incluso llega a colaborar con los enemigos de Umer para sabotear su investigación superíndice 3N y proteger sus propios intereses, demostrando que es dispuesta a cruzar cualquier línea para alcanzar sus objetivos. Cara para Ask es una serie que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados, revelaciones impactantes y actuaciones memorables. La relación superíndice 3N entre Elif y Umer es intensa y apasionada, pero también copyright N es llena de obstáculos, peligros y traiciones. La figura de Zerrin aún más menos de una capa de complejidad a la historia, mostrando que las apariencias aún más menos y que incluso las madres pueden convertirse en las peores enemigas de sus hijas. Un dato interesante sobre esta serie es que fue filmada en Estambul y Roma, lo que le da un toque cosmopolita y sofisticado. La belleza de los paisajes y la elegancia del vestuario contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de glamour y suspense que te atrapa desde el primer momento. Además, la banda sonora de la serie es impresionante y ayuda a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de intriga y emoción superíndice 3N que te mantiene enganchado a la pantalla. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las suegras problemáticas de las series turcas. Hemos visto superíndice 3 estas figuras maternas pueden complicar la vida de las protagonistas, poniendo a prueba su amor, su resistencia y su paciencia. Desde la manipuladora Namke en Amor en Blanco y Negro, hasta la snob Betul en Habitación 309 y la oscura Zerrin en Cara para Ask, cada una de estas suegras tiene sus propios motivos para oponerse a la felicidad de sus hijos, creando dramas que nos mantienen pegados a la pantalla y que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones familiares.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. No olviden dejar sus comentarios abajo. CU Copyright NMCU. L de estas suegras les parece la mu, S insoportable y si conocen alguna otra serie con una suegra digna de mención superíndice 3N. Estoy deseando leer sus opiniones y recomendaciones. Y recuerden, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las telenovelas turcas. Nos vemos en el superíndice 3 Simo Drama. Y recuerden, cuidado con las suegras. Cara guiño.